Bien, sobre esto ya he aludido, no voy a insistir, ustedes lo ven si quieren esa clase, pero el ritmo está en la base de todas estas conductas motoras, porque lo que estoy haciendo es una conducta motora. No estoy bailando, no estoy tocando un instrumento, pero ustedes tocan los instrumentos igual que yo estoy hablando, con las mismas estructuras mentales. Nuestro primer candidato, perdón, este no es un móvil, esto es un error, se me ha olvidado, lo he copiado de la diapositiva siguiente. Este no es un móvil, es un Wergaster. Ella es Diane Falk, es una de las, si no la primera autoridad mundial, no Wergaster. Nos comunicamos a veces, la foto nos la envió ella, nos autorizó, pero utilizad esa que estoy con unos amigos. Está en el museo, ahí hay diferentes especies. Este es un Wergaster, el que se extinguió. De este ya sabemos que cazaba elefantes en esas zonas, en la cuna de la humanidad, el Cuerno de África, que les hace 1,5 millones de años, casi 2 millones. Que cómo los cazaba no lo sabemos, ¿eh? Probablemente seguiría a los más viejos, es decir, no piensen tampoco en bandas organizadas, y todos ataca tú, tampoco es eso. Pero sí hay restos que indican que Homo erectus ya carroñeaba confrontativamente, o en fin, se las ingeniaba para de vez en cuando hacerse con una buena provisión de carne, y eso implica una cierta organización. Pues están aquí los elefantes, gracias Dean. Esto es que lo estaba acabando esta mañana, he copiado de la diapositiva Ergaster. Lo que se ilustra aquí, este cráneo es Homo ergaster, es el primer cráneo en el que esta misma investigadora encontró en el molde del cráneo, eso se llama endocastos. Es decir, ¿cómo sabemos cosas del cerebro de esta gente? Porque tú encuentras el cráneo cuando lo encuentras, a veces solo tienes un trozo que no se puede, pero cuando hay un trozo suficiente se mete yeso dentro y se hace un molde, eso se llama un endocasto, con cualquier cosa, una concha, con lo que tú quieras. Y a partir de ahí esta mujer mostró que en esta especie hace 2 millones de años, y en habilis también, la que vamos a ver enseguida, estas dos estructuras de las que todavía no he dicho nada, pero que están ahí, las que me permiten hablar, tocar violines o lo que sea, o cantar, o tallar herramientas, las que me permiten ser terriblemente preciso con esto y con esto, pero muy preciso, mortal, pero mortal en grado sumo, ya estaban presentes. Es más, identificó una en el lado derecho que ella asoció con el control del tono, pero no les quiero liar con esto. Hay una clase grabada el año pasado aquí, una conferencia fue, si quieren la ven, Música y Neurociencia se llama, se grabó en esta misma clase, y ahí se cuentan más cosas. Yo no voy a enredarme ahora con Homo ergaster. Este es Homo habilis, que es lo que les decía antes. Esta es la misma meseta, nos lo pintan peludos y probablemente lo fueran. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que no lo sabemos. 1,8 millones de años, de él sí, se le llama habilis porque empieza a tallar piedras, y de él sí que proviene erectus y después todos los demás. Estas son las estructuras que les decía y están en el lado izquierdo. Aquí estoy yo haciendo el papel de simio acuático. Es decir, aquí está mi ojo, y aquí delante, en el lado izquierdo, aquí delante, tengo una estructura para mover, que es todo esto, todos mis músculos, para hablar, para tocar o para lo que sea. Tenemos un control terrible. Y aquí detrás hay otra, esta es para mover, y aquí hay otro territorio que es el que les permite entenderme. A mí, o a una sonata, o a un tío hablando en cantonés, si han aprendido cantonés, o distinguir el canto, un canto operístico, digámoslo así, de cantonés, de lo que sería su propio habla. Esto se llama área de Broca, y esto se llama área de Wernicke, y desde entonces nos acompañan a todas las especies de Homo. Se le diré de otro modo. La lateralización cerebral para el habla y para la destreza manual está documentada hace 2 millones de años en todas las especies que proceden de ahí. ¿Esto significa que podían hablar todos? No. Pero significa que todos tallaban, unos en un grado mayor, otros menor, y que eran diestros muchos de ellos. Ahora les mostraré alguna cosa más. Bueno, Homo ergaster y Homo habilis comienzan hace 2 millones de años, uno se pierde, habilis sí que da origen a Homo erectus, y el fuego lo mismo, lo he puesto ahí antes que ya les he contado lo que hay. Porque realmente no sabemos cuándo empezamos a controlarlo y a usarlo de forma concienzuda. Pero tomarlo de donde estaba y aprovecharnos de él, de estos sí hay signos de hace 1,5 millones de años, claro. No es lo mismo, pero implica un cierto atrevimiento. Que yo sepa, ningún simio actual
no se atreve a manipular el fuego. Un cigarro, esto sí, los que tenemos nosotros con nosotros sí, pero en natura esto no. Bueno, ¿cuándo ocurrió? Pues ya nos lo contarán. Aquí vemos a Homo erectus, que fíjate, claro, la capacidad craneal de esta gente yo la estoy obviando, va más a más. El Australopithecus creo que tenía 300 y pico centímetros, el chimpancé actual tiene 500, nosotros tenemos 1300 centímetros cúbicos aquí dentro. Eso, el tamaño importa, pero a veces no tanto, porque ahora verán el Hobbit. Aquí se ilustran las especies que proceden de Homo erectus. Homo erectus, que viene a su vez de los anteriores, da origen a Antecesor, a Heidelbergensis y al Neandertal. Y nosotros también, pero mucho después. Es decir, este señor salió de África hace 1,5 millones de años, 1 millón, y dio origen, estos tres están ahí en el norte. ¿Saben lo que es la cima de los huesos, no? La Atapuerca, pues se sale cada 2 por 3 en la tele. Arzuaga, el mayor yacimiento del mundo, de Neandertal. Ahí hay de todo. Y van a sacar muchas cosas. Las 3 poblaciones están ahí. Es decir, estos 3 sí son un mismo linaje. El Neandertal, que es este, era como nosotros, un poco más tocho, mucho más resistente, un poco más bajo. Su predecesor sí que era alto y esbelto y tenía más capacidad craneal que nosotros incluso, y su predecesor a su vez, los 3 los tienen allí. Homo antecesor se remonta a 1.100.000 años, aquí en Burgos. Algunas de las cosas que están avanzando hoy salen de ahí. Es decir, Homo erectus hace 1,5 millones de años aproximadamente, Homo antecesor ya en Europa, después de las migraciones de África, su descendiente que es Heidelbergensis y su descendiente que es el Neandertal. Y nosotros venimos de este, pero no pasando por la línea de estos señores. Hay otras 2 clases que están en YouTube, también fueron grabadas aquí, se llama El lenguaje de los neandertales. Si tienen curiosidad, todo lo que me estoy saltando aquí, allí está contado. Quién era quién, cuánto le medía el cráneo, la capacidad craneal y todas esas cosas. Pero aquí esto es un resumen para que se oriente. Esas no las tienen que ver, yo le digo que están ahí, pues fueron las equivalentes a estas que estamos haciendo este año en ALIAS. Y ahí se habla del lenguaje de los neandertales y de cuestiones muy curiosas que yo aquí hoy no voy a tratar. El neandertal hablaba, eso ya se lo digo. Y si quieren saber más, pues lo pueden ver. Homo erectus, este sí, de aquí lo he copiado antes y se me ha pasado. Y el ritmo, que ya lo hemos citado, no voy a insistir mucho. Aquí tenemos un infante humano que claro que no tiene control motor, pero está que se sale, vamos a decir, está más a gusto que cuando está con el biberón, por no decir otra cosa. Es decir, el ritmo es una cuestión básica, innata en los humanos, pero en ninguna otra especie. Además, tenemos esa capacidad de ajustarnos a cualquier ritmo. Bueno, también se aprende, pero nacemos ya con ella, prácticamente. Ya lo he aclarado antes. Aprendemos a hablar no por lo que dice el adulto, sino por el ritmo al que se suceden sus sílabas. Eso es lo primero que empezamos a segmentar dentro del cerebro. Después ya lo vamos rellenando. Aquí tenemos algunos estudiosos que han propuesto, que han hablado sobre el ritmo. Estos son 2 amigos. Lawrence Parsons, una eminencia mundial en neurología, dio becas en Estados Unidos durante años, ahora está en Inglaterra, no recuerdo la universidad. Él es Stephen Brown, un alumno suyo de doctorado, les conocí, estuve con ellos hace unos años en Texas. Él es el que ha propuesto, Stephen Brown, el término musilenguaje, porque eso es lo que venía a decir. Se acepta que hace 1 millón de años hablábamos, nos comunicábamos con una especie de código vocal no tan consonántico como las lenguas actuales y más musical, en el sentido que menos proporción de consonantes, más vocales y también inflexión. Pero él dice, y si esto es así y cantábamos antes, con más propiedad deberíamos llamarlo no protolenguaje, sino musilenguaje. Es decir, un estadio todavía anterior en el que no hay tanta variedad consonántica. Esto es muy terrible, lo hablamos otro día si quieren, o ven los vídeos. Lo que yo estoy haciendo ahora, en términos de cuántos músculos intervienen y cuánto, esto es una cosa atroz. Los románticos hablaron un poco de estos temas, pero ellos lo retomaron. Hay otros autores, en la sesión de Orígenes del Ritmo lo pueden ver. Y este de aquí es Blacking, uno de los etnomusicólogos más famosos también, de la última mitad del siglo pasado. Y estos de aquí son los Benda. Los Benda son una etnia del centro de África
muy numerosa. Hay una idea que no son 5.000 ni 12, son muchísimos, varios cientos de ocupan un territorio muy amplio. Jamás se ha encontrado a un Venda no musical. Se lo ha buscado. Es decir, los Venda y otros pueblos de por allí, cuando se les preguntan estas cosas, va el investigador occidental y no hay ninguno que diga Durdorella, lo dirían aquí, ¿no? O sea, alguno que no. Porque los Venda, todos, mujeres, niños, tocan, creo que tienen casi varias decenas de instrumentos, no recuerdo la cifra exacta, todos bailan centenares de pasos de danza, es decir, no moverte, sino coreografías, centenares de canciones, es decir, los productos musicales de su cultura los conocen todos y no se conoce el sexo. Él es Gorin Blacking, si teclean Venda con V, pues pueden, es lo único que hay incluso está traducido al castellano, un pequeño librito que se llama, en Alianza está, se llama, no me acuerdo, en Bromera también lo han traducido al valenciano o al catalán, que yo ahí no veo cosas. ¿Hay música en el hombre? Fins a quin punt l'home és músic. Ese es el título que le ha puesto Editorial Bromera, y el otro. Creo que es Hay música en el hombre. Hay música en el hombre, creo que lo han traducido con ese título. Está en la Alianza Universidad Blacking. Y aquí están, solo para ilustrar eso. Muchos pueblos actuales, es decir, utilizamos a pueblos actuales, incluso de la historia reciente, 5.000 años o así, para hacer comparaciones con todo. Con el habla, con las lenguas, con las herramientas, las costumbres, todo lo que vamos encontrando. Nos vamos al folclore africano para decir, estos cazan como cazaban hace 500.000 años, con todo menos con la música. Con la música se ve que hay una especie de duende por ahí o algo que no nos deja ver lo que tenemos. De la media perilla, pues ya saben lo que hay, y esto está solamente aquí por cumplir con el ritmo y nada más. Este es el famoso objeto de Leakey, que tiene la friolera de 1.600.000 años, encontrado en la garganta de uno de los yacimientos de Old Dubai, y la referencia también está, cuando vean el vídeo de Orígenes del Arte, ahí está la página y la publicación. Es decir, algunos dicen que no es, él por supuesto defiende que es que no recuerdo el nombre, no es Richard, uno de la familia Leakey, son varias generaciones de antropólogos. Se encontró allí y el objeto en cuestión muestra toda una banda percutida, no es un pedrusco tal cual, que tuviera la forma parecida, hombre, pues sí, eso sí, pero que ha sido modificado y que además aquí presenta, aquí no se ve muy bien, está muy ampliado, 1, 2, 3 y 4, no son agujeros, sino que son pequeñas perforaciones, es obra, debo decir humana, porque es Homo, no es Homo sapiens. No es Homo neanderthalensis, porque en esa época no estábamos aquí. Solo estaban Erectus, Ergaster, Habilis y los que no hemos encontrado. También quedan por encontrar. Esto es un objeto simbólico. Lo que no podemos es afirmar eso. Está hecho con fines estéticos, artísticos, está hecho con fines rituales, pero sí podemos afirmar que evidentemente tiene un valor cognitivo, digamos, no estamos ahí. Si yo hago un garabato, que no es ni un sol, ni una manzana, ni un huevo, y ustedes lo hacen en estas épocas, ¿sí? Y ustedes lo aceptan y lo utilizamos como símbolo, estamos trasladando el significado, y eso ya es la mente humana. Antes, pues puede que sí, puede que no. No es que antes de esta fecha no hubiera algo parecido, a lo mejor no lo hemos encontrado. No sé si me están siguiendo. Yo voy por el campo en estas épocas y soy pues un aberroncho de estos, de un mota súper ancestral. Y no tallo, pero a lo mejor me encuentro una piedra que tiene forma cúbica y me atrae, claro, porque sus 4 lados son muy parecidos. ¿Y eso significa que yo ya estoy abstrayendo geométricamente? No, pero estoy trasladando el significado. Deja de ser una piedra para comenzar a adquirir otras cosas, que son rituales, que son artísticas, que son geométricas. En cualquier caso, es la primera prueba que tenemos de actividad simbólica. Es decir, de atribuir algo, no sabemos qué, probablemente sería ritual. Lo más fácil y lo más probable también es pues de caza. Si eran cazadores, yo me encuentro algo que se parece a la cabeza de un oso, pues, y no es muy grande, pues me lo guardo como amuleto. El amuleto puede ser ritual, es decir,
con sentido trascendental y místico, todas esas cosas, o puede ser con otros fines más prácticos. Y ahora no estoy distinguiendo otras cosas ni lo pretendo. Bueno, este es el objeto de Leakey, la escultura más antigua del mundo, que está también por ahí, por el canal. Él, por supuesto, dice que sí, claro, porque no se lo ha encontrado a bulto, está en un yacimiento de Dubái. Vamos a aprender el tercer tramo del largo viaje, hace 1.000.000 de años. Es decir, empezamos con Homo erectus y también Ergaster y habilis, que aunque no controlasen el fuego, es decir, aunque no produjesen fuego, es posible. De hecho, hay indicios a mitad del 1.000.000, más o menos, de uso de fuego. Por aquí el erectus se prolonga hasta antecesor, y esta es la línea de Arzuaga, aquí en Atapuerca. Lo he pintado en amarillo, falta antecesor. Es decir, erectus emigra de África hace 1.500.000 de años, en varias, no una vez, todas las que le ha parecido a los individuos en cuestión, ¿eh? No son movimientos organizados, como las bandadas de pájaros ni nada. Erectus emigra y una línea da lugar al Neandertal por aquí, antecesor Heidelbergensis, Neandertal, se corta, y nosotros venimos de una migración posterior que no le he querido pintar en otro lado para que se viera de dónde viene. Es decir, emigró en esta misma fecha, ahí donde lo he puesto. Bien, pues hemos llegado hasta aquí, y aquí hay otro personaje que no lo descubrimos hasta el otro día, hace menos de una década. Se llama el hombre de flores, el hobbit, también lo llaman, ahora se lo enseñaré, y por eso he puesto aquí al hobbit. Pero aquí está indicado un gen, FOXP2, que ya está presente en el Neandertal y en Cro-Magnon. Es decir, si nosotros no venimos del Neandertal, y el Neandertal también lo tiene, hay dos mutaciones en ese gen que solo poseemos los humanos, están relacionadas con la habilidad oromotora. Es decir, si nosotros lo tenemos, y el Neandertal, que se extinguió hace 28.000 años, ahí en Gibraltar y por ahí los últimos, vivía con nosotros durante 300.000 años, estamos aquí. Pero también lo tiene, porque lo tiene, se han hecho análisis de Lueza Fox y otros equipos también de ahí del norte. Tiene la mutación, es porque Heidelbergensis también lo tenía. ¿En qué momento se produjo? Pues no lo sabemos. Es probable que hace 1.000.000 de años, cuando hablamos de protolenguaje, que antes nos lo enseñaron. Aquí tenemos las lenguas articuladas, hace 1.000.000 de años. Aquí tenemos las lenguas tonales, esas que precedieron probablemente a las articuladas. Aquí tenemos el protolenguaje, que esto lo aceptan todos los lingüistas. Es una verdad aceptada. Hace 1.000.000 de años usábamos un código vocal menos rico en consonantes, al que llaman protolenguaje. Y nuestro amigo Stephen dijo, ¿y por qué no llamarlo musilenguaje? ¿No es más propio? Ahí está la cosa. A mí me da igual, aunque sitúen las piezas en su orden correcto, porque esto aquí no vamos a resolver ningún problema. Bien, el fin de toda esta introducción no es otro que, como dicen los matemáticos, es el primer axioma de la matemática. Dicen que el primer paso para resolver un problema no es encontrar la solución, sino que es situar las piezas, formularlo correctamente, eso es lo que dice. Plantear el problema correctamente planteado. Llevamos ya 2.000.000 de años y no vemos rastro evidente de actividad simbólica, excepto, bueno, cazar en grupo, esas cosas que hemos comentado, comunicación vocal, por supuesto, algo hay de abstracción, pero objeto tangible, ninguno más que el objeto de Leakey, que acabamos de ver hace un momento. Y vamos a empezar ya ahora en 1.000.000 de años, donde ya sí tenemos protolenguaje, o algo que va a llevar a las lenguas articuladas más o menos pronto. Si hubo un musilenguaje, o como le quieran llamar anterior, pues tampoco es que está ahí, es decir, ya por estas épocas. Oye, Homo ergaster y Homo habilis tenían relaciones sociales y pensamiento simbólico, esto está aceptado. Lo que no se puede precisar es en qué términos. Puedes inferir cosas de lo que encuentras, cómo cazaban, cómo se relacionaban, pero mucho no. Pero este objeto está aquí, en mitad de la larga vida de Homo erectus y Homo habilis, y ya veremos. A partir de 1.000.000 de años aparece el Hobbit, lo que pasa es que no lo descubrimos hasta el otro día, el año 2000. Es decir, este gen que tenemos aquí, FOXP2, es un gen que probablemente apareció por estas épocas, perdón, el gen no, el gen lo compartimos con muchas especies y tiene que ver con la comunicación. Tú anulas el FOXP2 de un ratón y deja de relacionarse con los otros ratones, así es. En nuestro caso,
lo curioso aquí es que hay dos variaciones en dos puntos del gen, dos modificaciones respecto al gen que portan otras especies, y que el neandertal tiene las dos mismas y en los mismos puntos. Además se sabe que está relacionado con el habla por una familia que descubrieron, no sé si han oído hablar de ella, que andaban a cuatro patas todos. O sea, es un trastorno muy complejo, no me quiero enredar aquí, ya lo consignaré. Todo esto es muy reciente y está bien establecido, digo, lo de los genes. Y estamos en 1 millón de años. Aquí en el norte está el hombre de Heidelberg. El neandertal, contra lo que les parezca, no aparece o no se diferencia de Heidelberg hasta hace unos 600.000 años. Son especies descendientes una de otra. Neandertal de Heidelberg, Heidelberg de antecesor de Erectus, mientras que nosotros venimos de Erectus después. Pero aquí observamos ya aproximadamente el nombre de Heidelberg. Lo hemos encontrado en los neandertales, pero aquí se presupone también, y hace poco Arzuaga también ha dado pruebas de lo mismo, enterramientos rituales, es decir, que tú no coges al muerto y lo dejas ahí, o lo sueltas sin más. Lo que él ha documentado es en una de las cuevas, muy recientemente, que eran depositados ahí, mientras que lo que ya traíamos documentado desde hace un par de décadas es en las cuevas de Shanidar, en Irak, que ya se sabe, en los documentales de National Geographic sale. Habíamos encontrado ya hace unos 30 años, un poco menos, restos de individuos con lesiones tan graves que tenían que haber muerto de esa lesión, y sin embargo habían muerto de viejos. Los documentales que pueden ver de evolución lo muestran como un viejo que se queda en el fuego, mientras los demás van a cazar, se queda cuidando el fuego, y con los niños, pues si ven alguno, lo ilustran así. Es decir, ya sabíamos que el neandertal, no Heidelberg, perdón, sino el neandertal, que convivió con nosotros hasta hace 20 y tantos mil años, enterraba a sus muertos, daba sepultura a sus muertos, cosa que de los demás no tenemos ni idea. No solo eso, disponía los huesos de un modo geométrico o algo así, o sea, no sueltas, bien colocado, y además los polvoreaba con polen de flores distantes. No eran flores, un cardo que hay aquí, no. Esto se sabe. Cuevas de Shanidar. En esos vídeos que les he citado, grabados aquí, pueden aprender más, o en la wiki se meten, cualquier cosa la pueden encontrar. Es decir, los ritos fúnebres los teníamos documentados aquí, con el neandertal, pero mucho más cerca de nosotros, en las cuevas de Shanidar, que creo que son por esta fecha. Pero hemos de atribuírselos también a su predecesor, puesto que estas especies habitaron las cuevas de Atapuerca, y hace poco se mostró que en determinados lugares de ciertas cuevas no estaba el muerto ahí caído, sino que estaba ubicado y después tapado, es decir, un comportamiento ritual. Yo no estoy diciendo que haya algo más allá ni más acá, ni que yo crea ni que deje de creer, que supongo que es evidente que no. Lo que les digo es que si hay pensamiento, es decir, si una especie cuida a sus muertos, o digamos así, todos sabemos cuando estamos muertos, pues oye, te descompones y ya está, ¿no? Y los que saben de otras cosas ya hablan. Pero eso implica una cierta capacidad de abstracción, ciertos tipos de creencias que decíamos hasta el otro día que eran exclusivas de Homo sapiens, pero vemos que no. Una especie en neandertal que no viene de nosotros ni nosotros de ella, sino que nos bifurcamos hace más de 1 millón de años. La rama común al neandertal y a Cro-Magnon tiene 800.000 o 1 millón de años. Y Heidelbergensis, pues ahí está. Es ese que les he mostrado antes, más esbelto. Si quieren ver los vídeos se pueden enterar un poco más. Avancemos un poco, es decir, en este 1 millón de años, esta población de Erectus que emigró antes se establece en Europa y es lo que lleva al neandertal, y nosotros venimos de África de nuevo hace unos 500.000 años más o menos. Aquí está el Cro-Magnon, lo he pintado aquí, y con nosotros y un poco más ya comienzan a aparecer ciertas cosas. Aquí hay 2 Venus. Esto significa que Homo erectus se extingue. Es decir, este caballero que está aquí, que es el que ha dado origen a los que he citado, los últimos, se extingue hace 300.000 años. Es decir, he dicho antes, hace 50.000 éramos al menos 4 especies, pero hace 300.000 éramos al menos 5. Lo digo por lo siguiente, esto que vemos aquí son 2 Venus. Ahora las voy a mostrar. Están estimadas entre 300.000 y 500.000 años, y no hay manera de atribuirlos o a Erectus, o a sapiens arcaicos, o a qué. Ahora lo veremos con un poco más de detalle.
Hay dos, una es un poco más antigua que la otra, y ya comienzan a aparecer flautas. Esta F significa una flauta, pero es aquí, dentro de los últimos 100.000 años. ¿Y eso qué significa? ¿Que antes no ha habido actividad musical? Pues es evidente que no. Es decir, no vamos a haber encontrado la primera que construimos, supongo que no. Es más, las primeras que construiríamos supongo que no serían de hueso. De hueso duran más, pero cuestan más de encontrar. Debo decir que si vives en un entorno mediterráneo, como es toda esta zona, o incluso allá abajo, en el Cuerno de África, las cañas crecen por doquier. Donde hay agua cerca, ahí hay cañas. Es mucho más sencillo coger una caña, que a lo mejor no es tan buena, ni está tan... no lo sé, eso depende de tu habilidad, o de las flautas que digo en estos tiempos, o del número de flautas que hayas tallado, o lo que fuera. En cualquier caso, esta no es la primera que hicimos, esta es la primera que hemos encontrado. Tiene unos 70 y tantos mil, 70, 90.000 años. Esa sí es nuestra, es del Sapiens. La siguiente es del Neandertal y es aquí, pero esto ya es otro cuento. Es decir, acabemos el último 1.000.000 de años y empezaremos a observar los últimos 100.000. ¿Sí? ¿Me siguen? Seguro, ¿no? Aquí no se me olvida nada más, ya lo he citado. Esto ya os lo he citado antes, se acepta. Hace 1.000.000 de años, dice ahí, la música y el lenguaje, o lo que hoy entendemos por códigos lingüísticos o códigos musicales, en su forma simple, como ustedes quieran, eran una misma cosa. La llamábamos protolenguaje, porque sabemos que de ahí surgieron las dos cosas, tanto lenguas articuladas como lenguas tonales, o incluso musilenguaje. Y este es el hombre de flores. Esto es Asia, Indonesia, aquí está Australia, se sitúan, ¿no? Hace 10 años, en unas excavaciones en esta isla de aquí, la isla de Flores, por eso se llama Homo floresiensis, encontramos a esta especie, que es otra especie. Son pequeñitos, no llegan al metro de altura, todo más pequeñito. Su volumen craneal creo que no llega a los 500 centímetros cúbicos, casi un tercio del nuestro, pero tienen de todo. Bueno, de todo hasta donde sabemos, no sabemos si hablaban, pero creo que es bastante... Tallan cuchillos de piedra, utilizan herramientas, construyen cabañas, dominan el fuego, se visten con pieles, cazan, cosen. Lo más antiguo que hemos encontrado ahí, aunque no se ha asociado directamente a huesos, en la otra sí, hay varias cuevas. Bueno, no está solo en Flores, está en más sitios. Tiene la friolera de 800 y pico mil años. Es decir, parece un descendiente de las primeras migraciones de Homo erectus, que en vez de venir a Europa se fueron para allá. Aquí está la reconstrucción. Estas cosas se hacen bien. Ven CSI, ¿no? ¿No? Nada parecido. Bueno, estas cosas son reales, que no es una recreación artística. El tío dice yo, está hecho al detalle. Se puede hacer. Tienes un cráneo y la policía científica te reconstruye el rostro probable. Así hemos reconstruido a Neandertal y a muchas cosas. Ven, a lo mejor no salgo yo dentro de 200 años, pero sale un primo mío que se me parece, o me sacan un poco más. Eres tú. Estas son reconstrucciones científicas, no artísticas. El hombre de Flores, que lo llaman el Hobbit, pues eso es lo que ocurrió. Es decir, esto es el Cuerno de África, la cuna de la humanidad. Hace 1,5 millones de años, Homo erectus, en varias oleadas o como fuera, se expande por el globo. Y las poblaciones que quedan aquí con el tiempo son el Neandertal. Y hace 0,5 millones de años hay nuevas oleadas y eso somos nosotros. Pero hay otras. Vamos, evidentemente, este no va a salir de la nada. En la isla de Flores, ¿y por qué tan pequeñito? Claro, estamos hablando de un humano en miniatura. Tendrá el mismo número de conexiones neuronales, tendrá el mismo número de neuronas, solo que más pequeñitas, digo yo. La cuestión es que en esta isla había también elefantes enanos y ratas gigantescas. Esto ocurre a veces en entornos que se quedan aislados, pasan los años, y ciertas especies, por ser devoradas o viceversa, reducen su tamaño. Y la isla de Flores era un ejemplo. Es decir, ratas gigantescas, lagartos creo que también, elefantes enanos y Homo floresiensis, el Hobbit. Una especie que hace 10 años nadie sabía nada. Han encontrado 2 o 3 más especies diferentes. Yo aquí no las voy a citar, en los vídeos están. Bueno, pues dejamos al Hobbit. Este es antecesor, la línea que va al Neandertal, lo que estaba diciendo.
hace 1 millón de años aproximadamente, más bajitos, más tochos, no quiero poner ejemplos de actores de cine, pero con una resistencia para la marcha impresionante. Se parecían a humanos cuando eran niños, a nosotros, modernos, cuando eran niños, y de mayor ya se parecían más a Erectus, o a esos personajes de Moebius, de los cómics y cosas así, de planetas perdidos. Este da origen a Antecesor y este al Neandertal. Antecesor sí que, perdón, a Heidelbergensis y Heidelbergensis al Neandertal. Este sí que era más alto, más esbelto, tenía más capacidad craneana que nosotros. Perdón, Heidelberg y nosotros estamos parecidos y el Neandertal tenía un poco más. Y esta es la herramienta más antigua que hasta el momento se ha encontrado en Atapuerca. La publicaron también hace un mes y pico, antes del verano, por ahí. Es un cuchillo, la hoja de un cuchillo, y tiene 800 y pico mil años de antigüedad. El del Neandertal no es. De Heidelberg puede que sea, de los primeros Heidelberg. Y si no es de Heidelberg, es de Antecesor. Y aquí tenemos una ilustración también de un libro de Arzuaga, donde Homo heidelbergensis está transportando a un herido o a un muerto. Es lo mismo que sabíamos por Sanidad, pero Sanidad es muy reciente. No sabíamos hacer Sanidad, la cueva de Irak. Pues, comparado con los Heidelberg es muy reciente. Sabíamos que el Neandertal cuidaba a sus heridos y a sus muertos. Bueno, a sus muertos no los puedes cuidar, en fin, les daba un trato diferente, tenía ritos, tenía función simbólica. Estos son los esbeltos, como ven aquí, más de 300.000, ya lo creo, más de 300.000. Si es Heidelbergensis, tiene que tener más de 300.000. Mientras que de 300.000 hasta 25.000, ese sí es el Neandertal auténtico, ahora lo veremos. Esto es lo que les decía de las lenguas tonales. Las lenguas tonales, claro, hablar o cantar sí que depende mucho de las cuerdas, porque es entonar básicamente, y yo meto el texto que sea. Pero hablar depende de las dos cosas. Es decir, sin cuerdas puedo hablar, pero no puedo cantar. Hay dos componentes. Uno que genera el tono musical, que son las cuerdas, no son cuerdas, no sé, cuerdas. Y otro que lo deforma, que es pues todos mis músculos, que aquí hay más de 100, los articuladores, etc. Aquí se ilustran las lenguas que no tienen tonos, con puntos blancos, por ejemplo las nuestras. Bueno, aquí debería haber muchos puntos. Esto es un poco de humor, pero que han puesto solo uno, castellano y vasco deben haber puesto. Bueno, hay más. Aquí se ilustran las principales, y las que están en naranja son lenguas que tienen simples, se llaman tonales de 2 tonos. Todo el centro de África, lo que llamaba lenguas bantuantes, en el sudeste asiático, Taiwán, Cantón, esto es Cantón. Cantonés, frente de Japón, de aquí vienen muchos. Oye, cuando se ponen a hablar, los músicos lo notan más. Parece que canten, pero están hablando. Ya hemos hablado de esto antes, no necesito ilustrarles más, y algunas de estas cosas se han visto aquí también. Y él es Jordania. Joseph Jordania se formó aquí, en Tbilisi, en Georgia, aquí. Ahora está en Sydney o en Melbourne, no recuerdo, en Australia, y él es el que ha propuesto algunos, no todos, algunas de las cosas que se han dicho aquí, como si cantábamos en grupo para ahuyentar presas o nos movíamos rítmicamente. Hay otros autores también. Él es Joseph Jordania, este es su libro, no está traducido, ya lo siento. ¿Quién hizo la primera pregunta? Porque sí he observado un paralelismo entre lo que llamamos universales lingüísticos y universales musicales. Si quieren saber lo que es, métanse en el canal, no me van a explicarlo. Pero en música ya les dije algo. En música, por ejemplo, hay 3 intervalos universales, los 3 primeros de la serie, octava, quinta y cuarta. ¿Eso qué significa? Pues que todos los usamos, eso es lo que significa universales. ¿Qué significa que el canto es universal o que la danza es universal? Pues que no hay cultura humana conocida que cante pero no baile, o que baile pero que no cante, o que no haga ninguna de esas dos cosas. Y en el planeta séptimo de Orión, en este planeta, pues esto es lo que significa universal, una conducta presente invariablemente, a veces desde el nacimiento, a veces no, pero que está en todas partes. Bien, pues el universal más potente, lingüísticamente hablando, el más fuerte, es la entonación de las preguntas, ¿no? Quiero decir, cuando se formula una pregunta, en todas las lenguas humanas conocidas, la entonación, el componente musical del habla, que es lo que estoy utilizando ahora, asciende, ¿no? Porque si no, no
no sería una pregunta. Y Jordania ha hipotetizado, entre otras cosas, que el origen de ciertos problemas que se han planteado aquí, en relación con las lenguas tonales, con el protolenguaje, etcétera, pudo tener que ver con esta cosa. Es decir, lo que defiende él y otros autores, esto es de cajón, es que claro que cantábamos antes de 500.000 años, es decir, antes de empezar a utilizar lenguas articuladas, basadas más en consonantes. Claro, pues no. Supongo que entre músicos no hay mucho problema para ver estas cosas. ¿Cómo darle la razón a Rousseau en esto? Claro, cuanto más atrás nos vamos, menos control articulatorio, menos consonantes y proporcionalmente más tono musical. O si todavía no han caído, o sí, supongo que sí. Cualquiera de mis vocales es un tono. Sí, a ustedes parecerá que estoy, aunque no hable lenguas tonales, parecerá que estoy hablando, pero cada vez que digo una vocal, esa frecuencia, eso se puede encontrar sobre la cuerda de un violín. Es decir, no corresponde a ninguna nota de nuestro sistema, a lo mejor, o sí, depende cómo afines, no la puede escribir con precisión, pero tiene su serie armónica, es un tono. Y el habla tiene esos dos componentes. ¿Y cuál es más antiguo? Pues, olvidándonos ahora de Mozart y de Verdi y de todas estas cosas, esta es de cajón. Es evidente que, no digo hablamos, sino que es evidente que producimos sonidos vocálicos, articulatorios, no sé en qué momento de la evolución, muchísimo antes de que hace 500.000 años. No sé si ven esto claro que estoy diciendo o no lo ven. Ahora les pondré otra vez el esquema. Bueno, aquí tenemos a Joseph Jordania, es un musicólogo de renombre, famosísimo. Creo que al final soltó también su libro en internet público, o sea que se puede buscar y localizar. Y el segundo también, que aquí no se ilustra. Pues como no le hacían mucho caso, le criticaron bastante, como la de antes, la del principio. ¿Se acuerdan de Lynn Morgan y Hardy? Lynn Morgan no es la autora de la idea, pero también la pusieron verde. Ella la popularizó, la divulgó, la argumentó y la documentó también. Y ahí están las cosas. Pues a Joseph le ha pasado un poco igual y al final se ve que se ha hecho. Pues ahora lo suelto y está por ahí. Si ustedes lo quieren, no tienen más que localizar. Lo ha liberado, lo ha dejado libre. Ya volveremos en alguna clase a hablar de él cuando lleguemos a la polifonía tradicional más cercana a nosotros. Estas son las dos Venus que les decía, están talladas entre estas fechas, 300.000, 400 años, es decir, los tiempos por los que se extinguió Homo erectus. De hecho, una de ellas, creo que es esta, la de Tantan, todavía conserva pigmentaciones minerales por encima, puede que fuera pintado, no parece de la piedra. Durante un tiempo se estuvo dudando, es decir, muchos dicen todavía hoy que este es un pedrusco natural, que cualquier varón no necesita esforzarse mucho para decir, vale, me vale, como Venus, aunque se lo encontraran así, no tuvieran que tallarlo, no hace falta que lo explique mejor, ¿no? No veo, o sea, está claro lo que digo, sí. Hasta que se encontró la otra, se vio que eran contemporáneas, en efecto, esta. Hay gente que dice que no. Ahora les mostraré la flauta neandertal y les diré lo mismo. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Es decir, estas Venus fueron talladas por Homo sapiens muy arcaicos o por Homo erectus que todavía estaban aquí. En el canal, o si teclean las Venus más antiguas, también lo podrán. Bien, hemos llegado al final de los 3 largos trozos de 3 millones de años y vamos a comprimir el tiempo en un factor 10, porque ahora sí, ya tenemos objetos estéticos y ahora les aclararé por qué. Aquí tenemos el cuadro de nuevo, hemos llegado hasta aquí con los únicos objetos sólidos hallados, el objeto de Leakey, 1,5 millones, las Venus hace 400.000, digo objetos sólidos, pero otras cosas, aunque no se puedan ubicar con precisión, está claro que están ahí y desde estos tiempos. Esto yo creo que no es discutible. Y ahora vamos a aumentar este trozo de aquí lo tenemos, y empezaremos con la cueva de Blombos, que es ya directamente la clase Orígenes del Arte que ustedes tienen que ver. Esta es la flauta más antigua que tenemos, después viene la del Neandertal, y antes hay diseños geométricos. Estos son 100.000 años, ahora se los mostraré, un garabato geométrico, el más antiguo, no sé si es nuestro. El más antiguo del Neandertal, que se publicó hace escasas 2 semanas en el País Vasco, ahora se lo enseñaré, y la flauta más antigua del Neandertal, y después una serie de flautas. Todo esto ya aparece detallado en el vídeo que tienen que ver,
flautas prehistóricas, con detalles, incluso verán notas, pentagramas, cosas, está todo mucho más explicado. Yo solamente las voy a enseñar, las voy a ubicar y voy a pasar de largo. Es decir, hace 70-80.000 años, un trozo de flauta tubular. Hace 45.000 años, un tipo de flauta tipo ocarina, pero del Neandertal, de una especie que no es la nuestra. Y hace 40.000, 30.000 años, un conjunto de flautas en el sur de Alemania, tubulares la mayoría, también del Cromañón, y las cuevas de Altamira, en las cuales parece que hemos pintado los dos. Esto también se publicó este verano. Es decir, el Neandertal, hasta el otro día se decía que se había extinguido hace 40.000 años, después 28.000, las cuevas de Gibraltar, no las han visto, ahora las verán. Y incluso se acepta que algunos de los grabados más antiguos que hay en las cuevas de Altamira, y comprueben las cosas, pudieron ser obra del Neandertal, porque estas cuevas, todas no, pero muchas han sido habitadas indistintamente por unos u otros en función de quién llega primero. No se dan cuenta cómo era la cosa entonces. No había escrituras ni derechos de nada, sino que el que llega a la mata es el que se la lleva. Bien, pues este es el último tramo. Esto de aquí, esta zona histórica, no la vamos a ver, pues ya es la clase del viernes, que haré lo mismo, extenderla allí, grabarla allí, subirla y ustedes la verán. Esta sí es un resumen del trozo histórico del programa, pero muy resumido, muy general. Las 4 ideas principales de cada época, de cada civilización sobre la música, y durante el curso ya las iremos detallando en ambos grupos. Podemos empezar. Esta es la cueva de Blombos, la primera. Esto es el sur de África, aquí la punta, aquí abajo. Esta es la punta ampliada, este trozo negro. Y aquí está la cueva de Blombos, aquí la ven. La foto en el vídeo de la red de YouTube de esa cueva que se ve en el mar es desde dentro de la cueva, mirando al mar, donde la vean en el canal o donde sea. Y aquí son los primeros objetos que hemos encontrado, trabajados y adornos. Estas conchas han sido acarreadas desde decenas de kilómetros hasta esa cueva, están allí, afuera, desperdigadas. Así. Hay que acordarse del proceso de lateralización que a mí me permite hablar y percutir con precisión, que empezó hace 2 millones de años, mientras que ahora estamos en un factor 20 en los últimos tiempos. Esta historia de la media perilla, ya lo aclararemos mejor. En esta cueva, además de los collares que les voy a mostrar, se encontró este pedrusco, se llama martillo, que se usaba para percutir sobre él, o con otros lo llaman martillo. No sabemos exactamente lo que es, pero este es el primer garabato geométrico de la historia, es decir, abstracto, sin duda alguna. Porque una cosa es que yo pinte un león, o un ciervo, o lo que sea, y hay que ver Altamira como está pintada. Deberían ir hoy a casa y mirar el toro de Altamira. No volvimos a pintar así, no sé hasta cuándo. No voy a decir hasta los tiempos de Leonardo, porque los romanos pintaban muy bien. Pero no digo todo lo que hay en Altamira, sino ciertas figuras. Aquello es un alarde, era un artista. O sea, ese señor estaría haciendo objetos rituales, pero aquello tiene un realismo atroz. Por eso le llaman la Capilla Sixtina, no porque haya dibujos y garabatos de hace 40.000 años. Es decir, cualquier cosa que yo me invente, estas cosas, incluso las esvásticas que iban al revés en las culturas antiguas, o un círculo, cualquier, esto no es un objeto, una cosa es que yo pinte un ciervo y otra cosa es que ¿qué es eso? Es un símbolo, evidentemente. No será el mismo caso que la cabeza que hemos visto antes, o la presunta cabeza. ¿Qué es? Uno me decía en Alicante, el de la Túa, que siempre había uno de la Túa que hacía comentarios muy graciosos. Decía que era una cabaña. Dice, esos son los palos de la cabaña que están enfrente de la costa. Aquí lo ven mejor. La cueva de Blombos, ese sí es Cromañón, como nosotros. No es que salimos todos hace 500.000 años de África y nos vinimos aquí. Hace 100.000 hubo otra migración, ha habido varias. Y este sí, es Homo sapiens sapiens, no sabemos lo que representa, pero probablemente es la más antigua. En esta cueva, digo, aquí por recordarles lo del simio acuático. Estas son las conchas de collar que hemos encontrado, perforadas y teñidas de ocre. Y tenemos también los cuencos donde se mezcla. En la clase de Orígenes del Arte se explica todo esto, no voy a insistir ahora, pero es la primera abstracción geométrica de la historia que conocemos en Cromañón. Esta es la cueva vista desde dentro,
es la carátula que aparece en YouTube, y esta es la mano del artista. Lo que no sabemos tampoco es si es una firma. Esto no es el único sitio donde hay. En Altamira y en otras cuevas del norte también hay estas cosas. Cuando acabas, o yo que sé cuándo, te pones la mano, echas la pintura y lo retiras. Es decir, la primera huella humana, insisto, no se puede afirmar si es con un fin estético o es con un fin ritual o religioso. En cualquier caso, los dos entrañan capacidades de abstracción, símbolos, es decir, hacer que las cosas signifiquen lo que no son. Y en eso se basan todas las lenguas humanas, todas las obras musicales, todo el arte y cualquier cosa. La función simbólica es algo, no es ninguna bobada que se dice a veces de los humanos, de los niños, sino que es el motor de nuestro pensamiento. Un poco más adelante, hace 70.000 más o menos, aquí, esta es la Cirenaica, hay un yacimiento en el que se encontró la flauta más antigua del mundo. Es este trocillo, apenas mide unos centímetros, es todo lo que tenemos, pero evidentemente está perforada, está solidificado. O sea, ahora es toda una piedra, porque claro, de dentro también se ha hecho piedra, pero se ve perfectamente como ha sido vaciado de un hueso de ave. Solo tenemos este trocito, y esta no sabemos si es de Cro-Magnon o es de Neandertal, porque según algunos los neandertales en África no estuvieron. Homo erectus vino aquí hace 1 millón de años y el Neandertal evolucionó aquí y aquí se quedó. Y los últimos están en Gibraltar. Pero su industria, es decir, el tipo de piedras que él utiliza y que nosotros también utilizábamos, todo el norte de África está lleno de yacimientos de estos que muchas veces no se pueden ascribir ni a Cro-Magnones, a no ser que encuentres los huesos, claro. El caso es que en esta cueva, aquí la ven, esto es la Cirenaica, aquí esto es la flauta más antigua que conocemos. Evidentemente no es la primera. Esta es la entrada de la cueva, mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, y este es el trocillo de flauta. Ahí tienen la publicación y lo que mide. Aquí se ve esta perforación circular, es un agujero, está erosionado rodando. No se puede perforar un hueso pinchando con un punzón, porque entonces el hueso se rompe. Lo que hay que girar con métodos abrasivos una y otra vez, y por dentro igual, aquí no se ilustra, está todo hecho un trozo, pero se ve. O sea, es una manera, no es una flauta, ahora veremos entonces ¿qué es? Un colgante. Estamos duplicando el tiempo por 2, ahora estamos en un momento en el que sobre la Tierra hay varias especies. Algunos dicen que Erectus se extinguió hace 50.000, otros que antes. Está el hombre de Flores, está el hombre de Neandertal, estamos nosotros y estamos aquí. Ven la secuencia, más o menos, ¿no? Aquí está la extinción del Neandertal hace... esta es la extinción... Sí, no he pintado bien, sí, eso es. Hace 30.000 años, este es Miguelón, el que hemos enseñado antes, Miguelón de Atapuerca, y aquí vemos al hombre de Flores, se extinguió hace 12.000, es decir, por aquí más o menos, y aquí vamos a ver en un momento, es que me queda algo, perdón. Ah, claro, es que me faltan las flautas del Neandertal, ¿qué ha pasado? Claro, 50.000, aquí estamos, hace 50.000 años. Esta flauta está datada entre 45.000 y 62.000 años, algo así, y no es obra del Cro-Magnon. Aquí están las especies que les decía, hace 50.000 años, Homo erectus, si tienen razón algunos, no se extinguió hace 300.000, sino que perduró. El Neandertal, reconstruido por métodos, esto está publicado en National Geographic, está hecho por métodos científicos. El Cro-Magnon y el hombre de Flores, que se ilustran aquí los neandertales, Erectus que emigró y Flores por ahí a isla. Este es el Neandertal, no me voy a parar ahora tampoco en esta, porque ya lo hemos ilustrado en otras clases, pero este es un objeto que ya llevaba publicado un poco unos meses atrás, del que les voy a mostrar en un momento, en la Universidad del País Vasco. Los Pirineos están llenos de cuevas y algunas de las flautas que vamos a ver, solo por encima, en el vídeo están detalladas, son de ahí. Era una especie de cruz o aspa grabada sobre un guijarro y ya se propuso este mismo año, comienzos de año, es de Neandertal, que era el primer símbolo geométrico. El que hemos visto antes era Cro-Magnon sobre esa piedra. Ahora estamos casi 50.000 años después
y este es del Neandertal, y este era el primer candidato, pero hace 2 semanas aproximadamente se publicó también ha aparecido en una de estas cuevas, creo que se llama Gorham. Esto es un sistema de cuevas que hay en Gibraltar. Si tú te vas a Gibraltar y te pones del lado del océano, te olvidas de los ingleses y Mariano y los del campo de Gibraltar, todo lo que está pasando por allí, y te pones, bueno, Mariano si no quiere no se olvida, da igual, y tú olvídate, tú te pones en el peñón mirando hacia el mar y estamos aquí. Y hay 3 o 4 cuevas que fueron habitadas por los neandertales. Se cree que son los últimos poblamientos neandertales de Europa, hace 28.000 años. En realidad, hace 30.000 años o así, el nivel del mar estaba mucho más bajo, casi 60 metros o más bajo. Esto es lo que ocurría. Bueno, vean los vídeos o infórmense un poco. ¿Sí? En las cuevas más recientes de Neandertal, o digámoslo así, el último Neandertal conocido está en Gibraltar. En estas cuevas se publicó la semana pasada también este garabato, que parece un garabato por el ángulo. Ahora se lo muestro de mejor. Esto está en el fondo, sobre el lecho de roca de la cueva, y son unas incisiones muy profundas. Dice, es que parece que es... No, es que es cuadrado. Lo que pasa es que el ángulo de la foto engaña. Y lo han demostrado ya. Esto no es la consecuencia de estar ahí tallando o rascando armas o lo que sea, o huesos o piedras, y como siempre hacer lo mismo en el mismo sitio. No, sino que está hecho por incisiones repetidas y muchísimas, pero adrede, no como resultado de otra actividad. Una cosa reciente, fresca, que les acabo de traer para completar en parte también las 2 clases que grabamos aquí el año pasado. Es decir, aquí tienen la publicación, 26 de septiembre, estamos a 28. No, pues yo la foto la vi hace una semana, pero el artículo original lo estaba comprobando esta mañana y aparece en la página de Proceeding de aparece con esa fecha, y así lo he puesto. Es un equipo de españoles también, porque la cueva está ahí. Y esto es lo que les decía, aquí se ve mejor. He tenido que capturar la pantalla porque no la he encontrado. Es el mismo. Este es el ángulo en el que está tomada la foto. Aquí parece que sean líneas más bien romboidales, pero en el suelo, en el ángulo correcto, se ve claramente que es una planta de cruz latina. Claro, no estaría pensando en poner ábsides ni nada. ¿Ven lo que es decir, un diseño perfectamente cuadrado, con ángulos rectos. Esto es Neandertal. Y la flauta que vamos a ver en un momento. Aquí estamos en Dižebejve, en Croacia. Esto lo pueden escuchar. Y bueno, ya lo cité, ¿no? Para provocarles un poco la curiosidad, con esta flauta, el trompetista de la ópera de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, es amigo de Ivan Turk, el arqueólogo que lleva este asunto. Al final lo resolvió. Toca con ella Nabucco, la séptima de Beethoven. Bueno, toca tonos y semitonos. Claro, no saben hacer, por esta no, por una reconstrucción que han hecho. A esta flauta le faltan en apariencia aquí 2 agujeros, ahora los mostraré, pero voy a ser muy rápido. Aquí ven la cueva, fíjense dónde está la cueva. Claro, cuanto más alto mejor. Te tienes que proteger de las fieras y de las fieras humanas también. La flauta de Dižebejve se encontró, aquí tenemos lo que les decía, es decir, parece que esto está roto. Hay un agujero para el pulgar también, algunos dicen, y eminencias de la paleoantropología, que sabrán mucho de paleoantropología, pero igual de música no saben ni do re mi. Yo esto, en algunos casos sí sé que no saben, en otros no sé si saben, de los que dicen que no. Hay quien dice que no es una flauta, que es un colgante. Es decir, que estos 2 agujeros eran para pasar un cordel y tú llevabas el colgante ahí. Pero es que debajo hay un agujero para el pulgar. Y está intacto. Bueno, está casi intacto. Estos 2 dicen, es que estos son roturas accidentales, dicen los que están en contra. Bueno, fue encontrada en una cueva de neandertales. Esto es lo que intento decirles. Puede ser un agujero o puede ser el otro. Y aquí igual. Y los que te dicen que no, dicen, además los agujeros están producidos por la incisión de 2 colmillos de un carroñero o un carnívoro. Ya, y debajo no hay rastro. Es decir, si tú muerdes, tendrás que morder contra algo. Ese neandertal que se quedaba cuidando el fuego porque estaba herido, estaba desdentado. Incluso le alimentaban, masticaban la comida por él. Los neandertales sobrevivían sus heridas porque les cuidaban sus familias. Es decir, era una especie social como la nuestra.
igual, bueno, cazaba, hacía garabatos geométricos, hablaba y construía flautas, pero según algunos esto no es una flauta, dice que es que esto son dos colmillos de una fiera, esto es imposible. Si ustedes pinchan un hueso, ¿entienden lo que estoy diciendo? O con un punzón, si tú haces, así no se hacen las flautas de hueso, las flautas de hueso se hacen por abrasión, y ahí hasta que sale el agujero. Si tú haces así en un hueso, ¡crack!, y el hueso se astilla y se acabó la flauta. Pero estos eminentes expertos, insisto, gente famosa, y esto es lo que hay. La pueden escuchar en YouTube si se molestan en teclear un poquito la flauta neandertal. Hay un documental en italiano, 6 trozos, o ven, si van a ver la sesión, bueno, que la tienen que ver, ahí también se les cuentan más detalles de todo esto. Evidentemente no es un colgante, evidentemente debajo no hay marcas ninguna de presión de dientes, y evidentemente hay un agujero para el, bueno, 3/4 de agujero quedan del pulgar. Dicen, pero no es un agujero. Hombre, pues si tienes 3/4 de huevo, lo que te falta no es un huevo, ¿no? Digo, por dejar el círculo y pasar a otras cosas. Bueno, aquí tenemos, se pueden ver cómo se tallan flautas de esta época. Lo que trato de decirles con estas cosas es que Neandertal, claro que tenía un sentido estético, es decir, hacía una elección por ciertos sonidos y por ciertos garabatos, porque si no, ¿por qué la flauta da tonos y semitonos? Hombre, no es que salen sin más, hay truco, ya lo verán, cómo lo resolvió el trompetista, como todos, porque todos tocan instrumentos, ¿no? Me van a decir que están siempre afinados, impecables, y que todo sale según patrón, que las dan todas y que, bueno, al final me van a contar. Aquello tiene que sonar, y aquí, si lo tienes que cantar, lo cantas y disimulas como si lo hubieras tocado. Pues aquí igual, evidentemente no es una flauta como las nuestras, y el hombre se ayuda con ciertas cosas, ya lo verán en los vídeos, está ilustrado. Oye, ahí está el objeto, ahí está el yacimiento, ahí está la grabación del trompeta solista de la orquesta de la ópera de Ljubljana, y ahí está lo que suena. Esto no significa ni que tuviera teorías tonales ni nada, pero claro, los agujeros están perforados donde están perforados, si no, darían otras cosas. Esta es la prueba de sanidad que les he citado antes. Hagamos las primeras pruebas hace ya varias décadas de individuos que debían haber muerto a consecuencia de las lesiones que tenían. Y eso lo que implicaba es que habían sido cuidados y alimentados. Es más, no solo este individuo de sanidad, Miguelón, el que les he mostrado de Atapuerca, también estaba desdentado, y no lo he dicho antes, y era diestro como nosotros. Por supuesto, sus endocastos todos muestran las mismas estructuras que tenemos nosotros para hablar. Bueno, este es Bob Fink, Robert Fink, el primero que empezó a hacer análisis de esta flauta. Y la probabilidad de que los agujeros sean perforados al azar es mucho menor. Bueno, es una cosa ridícula, eso no tiene ningún sentido. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Esta no es de las más elaboradas que hay, es de las más famosas. Pero hay algunos ciervos en Altamira que es un realismo atroz, porque eso no es un lienzo plano como la pared, ni sus instrumentos. Bueno, supongo que era un manitas y que tendría diferentes pincelillos de cola de crin para hacer aquello, pero claro, el nivel de precisión y de realismo es terrible. Bien, pues en las cuevas de Altamira también se ha admitido recientemente. Parece que las pinturas más antiguas se pueden atribuir, y se han atribuido por estos equipos, al hombre de Neandertal. Es decir, hace 100.000 años, Cro-Magnon, abstracción geométrica y probablemente abstracción tonal, pero ya sobre instrumentos, no sobre voz, sino sobre dispositivos construidos, y el y el Neandertal, hasta donde la tenemos documentada, pues casi 50.000 años después. Esto no significa que fuera la primera tampoco. Estas ya son flautas del Cro-Magnon, con esto ya acabamos. Todas tienen una antigüedad no superior a 40.000 años. La primera que hemos visto, sí, se ha quedado un trocito, es así. La del Neandertal también, 50, 45, 50 y tantos mil. Estas todas tienen del orden de 35.000, 38.000, 40.000. Hay varias aquí en el centro de Europa, en el sur de Alemania, que son las que vamos a ver. Incluso una de ellas, que también da tonos y semitonos, respeta la sección áurea, pero ahora no vamos a entrar en ese tema. Esta es una de las del yacimiento de Heysel-Klusterle, la flauta número 1. Esta es la flauta número 3 del mismo yacimiento, es diferente. Quizá las han visto por los periódicos a veces, de vez en cuando publican una foto.
Esta no está completa, esta le faltan trozos, esta está un poco más completa, da pentatonía algunas y otras, todas no se pueden reconstruir al completo, algunas sí. Hay más detalles en el vídeo. Esta ya es otra cueva, Olefels cercana, esta sí da pentatonía, de octava. Es otra cueva, no es que está al lado, pero en fin, está por la misma zona. También hay Venus ahí. Estas en cambio son un poco más recientes, 30 y tantos mil. No lo he dicho antes, y no sé si he salido por ahí, pero no se lo he señalado. Hay un artículo publicado en Música y Educación, en el último número nuestro, de Penélope y mío, donde se detalla todo esto. Las medidas, el número de agujeros, número de todo. De las flautas. Todo lo que han oído aquí no, solo de las flautas. Se llama flautas prehistóricas, o se lo piden a Dalí y ella se lo deja. Estas son un poco más recientes, pero no tanto, siguen teniendo la friolera de 20 y tantos mil, 30.000 años, en cuevas del Pirineo francés o vasco, o como lo quieran llamar. Y estas presentan una característica muy curiosa, y es todo este sistema de líneas, aquí se ven fotografiadas, que son incisiones que no se entiende muy bien para qué. Algunos han dicho, como aquí, ven, esta mancha significa que ya ha sido más desgastada, probablemente es donde el músico apoyaba o tocaba, pero otros han dicho que las han hecho para que no se les resbale la flauta. Es como el truco de pegar un filtro debajo, ¿no? La flauta de pico no la toco nunca, ¿no? La flauta de madera esa o de plástico, hombre, porque tiene el agujero debajo, que si no, aquello es muy inestable. Mientras chafas, bien, pero como suelte los dedos, aquello es muy inestable. Algunos han propuesto unos que son ornamental, otros que es ritual, que es lo de siempre, ¿no? Que no entendemos para qué. Otros han sugerido incluso, y nosotros nos hemos sumado a esa conjetura, que pudieran ser algún tipo de gradación para empezar a tallar, aunque no sepamos descifrar exactamente qué. Pero bueno, el tubo de lo que dé, 9 octavos es un tono. Me da igual que el tubo mida 3 metros que 30, que 3 centímetros. Si el tubo da la, vamos a suponer, y yo perforo 9 octavos, obtengo un tono. Esto de momento está pendiente, no sé si. Hay un autor al que le encontramos en la afirmación y rápidamente nos puede decir, podría ser una especie de, claro que no son exactas, ya sería el colmo, una especie de ojo, a ver dónde te... No estamos diciendo que este cromañón supiera contar o hacer quebrados, que ya no son muy mortal, pero no se sabe. No se sabe qué son. Aquí están, son casi paralelas, casi equidistantes, o prácticamente equidistantes. Y lo podemos dejar aquí, por no cansarles más. A partir de aquí aparece alguna otra flauta más, que es esta. Son las de la Dordoña. Bien, estamos aquí, 10.000, y empieza con un afinador, que es esto de aquí. Esto es un yacimiento en China, estas son de la Dordoña, en Francia. En 13.000, 15.000 más o menos las he puesto aquí para empezar, pero esta flauta, junto con las que siguen, que las verán también en el vídeo, también se ilustran ahí, esto no es una flauta, porque tiene 2 líneas de agujeros, tiene más o menos 9.000 años, y es imposible digitar en los dos. Esto es una secuencia 1, 2, 3, 4, y este 1, 2, 3, 4, son otros más chiquitines que están ahí al lado. Y es imposible, o sea, se supone, con toda probabilidad es así, que se usaba simplemente para dar notas de referencia y no era un instrumento práctico para tocar. Mientras que las demás flautas que se han encontrado con ellas sí, y aquí lo dejo, menos calzo más. Bueno, pues es un placer tener tan grata audiencia, porque composición 2, no, solo uno al final, composición no, sí. No, yo dirección. Bien, dirección. Entonces los de composición.